En ocasiones lo imposible se hace posible. Aquello que parece que es irrealizable, aunque parezca mentira, a veces llega a suceder, tanto de manera positiva como negativa. Y recientemente lo que parecía imposible a nivel humano sucedió. Fue en los últimos campeonatos mundiales de atletismo celebrados en Londres, en el Estadio Olímpico, este mismo mes de agosto. Y sucedía algo muy especial. Corría el ídolo local, el británico Mo Farah, el campeón del mundo, el campeón olímpico, el que está imbatido en diversas ocasiones, el que había hecho diversos dobletes en larga distancia, 5.000 y 10.000 metros, aquellos que a nosotros incluso nos cuesta andar, o ni andamos siquiera nunca. Él los corre como el rayo y no tiene oponente que le pueda vencer. Y estos eran sus últimos mundiales. Estaba invicto desde hace años y quería retirarse de nuevo con un doblete. Parecía imposible que perdiera. Así que llegó la primera final, la de los 10.000 metros. Y aunque sus rivales africanos pusieron un ritmo frenético, él acabó, como siempre, batiéndoles en la última vuelta y sobre todo con un último sprint, haciendo una marca excelente. Una de sus mejores marcas de toda su vida. Todo iba por el buen camino. Primera carrera, campeón del mundo. Le quedaba una segunda. La última para retirarse, la de los 5.000. Todo el mundo, todo el estadio estaba preparado para dar la despedida que merecía este gran campeón del atletismo. Todo parecía ir bien, el ritmo de la carrera, de hecho no era excesivamente rápido, beneficiaba su final potente. Pero de repente dos de sus rivales se adelantaron en la última vuelta, lo que era su especialidad, lo que nunca ningún otro había hecho. Así todo el estadio y todo el mundo que lo veía en la televisión decía, bueno, llegará la última curva y la última recta y les pasará como siempre. Llegó la última recta, adelantó a uno de los dos, se puso en segundo lugar y cuando parecía que iba a pillar al primero, de repente ya esa distancia nunca se acortó y en su última carrera, finalmente, fue batido. Segundo, no está mal, ¿verdad? Pero para este campeón fue una gran decepción, para todo el estadio. Lo que parecía imposible había sucedido. En ocasiones lo que parece imposible se hace posible. Lo que nadie cree que pueda suceder, acontece. Y esto es lo que vamos a ver en el pasaje que vamos a leer en esta mañana en las Escrituras. Lo que nadie creía que podía suceder, Cristo lo hace posible. Abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 9, donde vamos a estar leyendo los versículos 14 al 29. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29, donde vamos a observar que Cristo hace posible lo imposible. Cristo hace posible lo imposible. Fijémonos, Marcos capítulo 9, versículo 14 hasta el 29. Dice así la palabra del Señor. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y una de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tenía un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto.
tanto que la mayoría de ellos decía, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. En este pasaje que acabamos de leer vemos que lo que parece imposible, lo que nadie creía que podía suceder, acontece. Y concretamente vemos que Cristo es quien hace posible lo imposible. Y vemos que Cristo hace posible lo imposible, en primer lugar, a pesar de la incredulidad de sus discípulos. Cristo hace posible lo imposible, en primer lugar, a pesar de la incredulidad de sus discípulos. Observamos esto en los versículos 14 al 20. Vamos a ir observando progresivamente cómo Cristo hace posible lo imposible a pesar de la incredulidad de sus discípulos. El texto comienza diciendo, versículo 14, observemos, volvieron a los discípulos. La pregunta es obvia, ¿quiénes volvieron a los discípulos? Nos lo dice en plural, es más de una persona, y vemos por el contexto inmediato que no solo Jesús regresa a sus discípulos, sino que Jesús regresa con 3 de sus discípulos a los 9 restantes. Jesús había llevado consigo a Pedro, Jacobo y Juan, como observamos en el mismo capítulo, versículo 2, que Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte. Pero ¿de dónde volvía Jesús con 3 de sus discípulos a los 9 discípulos restantes? Jesús había llevado, como dice ese versículo 2 del capítulo 9, a estos 3 discípulos más cercanos, solos a un monte alto, en la región de Cesarea de Filipo. No sabemos con certeza cuál es este monte, pero si observamos en los primeros versículos del capítulo 9 lo que allí sucedió, en presencia de estos 3 discípulos que había llevado aparte y ahora regresaban todos juntos con el resto de sus seguidores. Había sucedido la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? En otras palabras, el aspecto externo de Jesús había cambiado. ¿Cómo cambió el aspecto externo de Jesús, que se conoce como la transfiguración? Primeros versículos hasta el versículo 8 del capítulo 9 de Marcos. Bueno, en primer lugar, la apariencia de su rostro fue otra, y este resplandecía como el sol. No sabemos esto solo por el relato de Marcos, sino también por el de Mateo y Lucas, el resto de evangelios sinópticos. Pero no quedó ahí su transformación, sino que además sus vestiduras se volvieron tan blancas y resplandecientes como la luz misma. Hemos visto la luz, vemos la luz del día natural, especialmente reflejada en el sol, resplandeciente, es deslumbrante. Así se volvieron las vestiduras de Jesús, algo de tal manera que el texto nos dice que ningún ser humano podía haber hecho, ni siquiera aquel que lavase con el mejor detergente que las dejase más blancas. Era algo sobrenatural. ¿Qué había sucedido entonces en la transfiguración? Por medio de esta transformación externa que observaron y testificaron sus 3 discípulos que había llevado consigo aparte, la naturaleza divina de Cristo se manifestó externa y visiblemente a través del velo de su humanidad. Cristo, Dios hecho hombre, plenamente Dios, plenamente hombre, vivió una vida como nosotros, como hombre, pero en este caso mostró lo que todavía era una realidad y parte de su naturaleza, lo que nunca había dejado de ser, sino que es desde la eternidad pasada, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y la transfiguración es solo una muestra, como un pequeño tráiler de quién es Él realmente y cómo le vamos a observar cuando estemos en su presencia en la gloria. Dios mismo. Una vez más, la transfiguración confirma la identidad de Cristo, el Mesías, Dios hecho hombre. Pero según bajan del monte, Pedro, Jacobo y Juan discuten entre sí, porque no acaban de comprender lo que Jesús les había dicho anteriormente, que el Mesías debía de padecer, ser muerto y resucitar. Y según bajan del monte y están discutiendo sobre esto, Jesús les ordena que no contasen a nadie su transfiguración hasta su resurrección, lo que se suele conocer como el secreto mesiánico. No era el momento aún
de revelar su identidad. Posteriormente sí, recordamos cuando Él resucitó, después de su resurrección y antes de su ascensión, que les ordenó a sus discípulos, entre ellos estos tres: ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio. Y los discípulos salieron, lo observamos en los primeros capítulos de Hechos, y comenzaron, después de recibir el poder del Espíritu Santo en Hechos 2, a serle testigos, como Él les había ordenado en Hechos 1:8, proclamando a Cristo su muerte y resurrección y el perdón de los pecados en Él. Obedecieron los discípulos, pero en aquel momento no entendían bien cómo encajaba todo esto. Si Él era el Mesías, ¿cómo es que debía de morir? Si era el Mesías, ¿cómo debía de padecer? Porque conocían las promesas del Antiguo Testamento que aún están por realizarse, que se realizarán en su segunda venida, cuando Él va a venir en poder y gloria y va a reinar en esta tierra, cumpliendo sus promesas a Israel durante 1000 años y posteriormente durante la eternidad en los cielos nuevos y tierra nueva. Pero en su primera venida era el siervo sufriente. Él venía a reconciliar a los pecadores con su Creador por medio de su muerte y su resurrección. Además de contestar a sus dudas en los versículos anteriores a los que acabamos de leer, también habla de la venida de su predecesor, sobre lo cual también tenían preguntas. Y Jesús les ratifica de nuevo que ciertamente ya había venido su predecesor, al cual se identifica en el Antiguo Testamento como Elías. Y Juan el Bautista era el que había cumplido esa profecía en primer lugar, viniendo en el espíritu de Elías y cumpliendo la profecía como su predecesor que prepararía el camino para el Mesías. Y al igual que su predecesor iba a sufrir, iba a padecer, y había padecido, el Mesías iba a padecer, iba a sufrir. Igualmente había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos de los más conocidos: el Salmo 22 o Isaías 53. No era algo nuevo, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero en la mente judía que esperaba el libertador de la opresión de los romanos, no les entraba en la mente que Jesús debiese de padecer, ser muerto y resucitar. Jesús se lo explique con esta explicación, ratifica que Él es el Mesías. Una afirmación que los discípulos ya habían realizado. Recordamos cuando Pedro dice en Marcos 8:29, tú eres el Cristo. Pero los acontecimientos y lo que Jesús les había dicho, les había producido ciertas dudas y ciertas preguntas. Así que en ese contexto es que bajan del monte Jesús junto con Pedro, Jacobo y Juan para reunirse con los 9 discípulos restantes. Y cuando bajan, ¿qué se encuentran allí? Un jaleo tremendo. Recordemos que se habían apartado de Galilea y habían ido a la región de Cesarea de Filipo para tener tranquilidad, para que Jesús siguiese su entrenamiento personal de sus seguidores, pero había sido imposible. Ahora va al monte, después de la transfiguración, baja y de repente hay de nuevo un gran jaleo. Versículo 14 y 15. Fijémonos en la segunda parte del versículo 14. Vieron una gran multitud que le rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Algo había tenido que suceder en el tiempo que habían estado fuera para que esta multitud se congregase. No solo esta multitud, sino que también habían aparecido unos escribas, no se sabe de dónde, tratando de nuevo de desacreditar su persona y su obra. Y en este caso, como no estaba Jesús, empezaron a discutir con los discípulos que quedaron allí, los 9 restantes. Ahora, no queda ahí el alboroto y el jaleo. Fijémonos en el versículo 15. En cuanto a la multitud ve a Jesús, el alboroto es aún mayor. Versículo 15. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Observamos en este versículo que la primera reacción de la multitud al ver a Jesús es de sorpresa. Cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida. Sorpresa no en el sentido de sorprendidos, sino en el sentido, es un verbo que utiliza Marcos que denota maravillados, asombrados, un verbo que se utiliza en otros pasajes también, según Jesús enseñaba o Jesús realizaba grandes obras. En este caso, solo con la mera presencia de Jesús, las multitudes quedaron asombradas, maravilladas. Tal era así
que al estar asombrados con la presencia de Jesús, ¿qué hace? Enseguida, en cuanto le vieron, segunda parte del versículo 15, corrieron hacia él. Fue instantáneo, fue verle, dejaron todo, los discípulos desaparecieron, la discusión de los escribas ya no les importaba y fueron hacia Jesús, sin perder un segundo. ¿Cuánto antes? Y cuando se acercaron a él, ¿qué hacían? Versículo 15, le saludaban. Es como si fuese o apareciese una estrella famosa en un lugar público. Y a mí no me ha pasado generalmente, pero recuerdo hace 3 o 4 años estaba en Berlín por una conferencia bíblica y ya estábamos a punto de que nos llevaran al aeropuerto para regresar. Nos estaba enseñando en el tiempo que teníamos un poco la ciudad. Estamos en una zona bastante céntrica, cerca de lo que era el antiguo muro de Berlín que dividía la Alemania del este y el oeste. Estamos viéndolo allí como buenos turistas, ¿verdad? Al lado de los japoneses, pero es una cámara. Y estamos disfrutando la visita y de repente, con un montón de gente que había allí, zona turística, todo el mundo empieza a correr hacia un lugar. Y nosotros no sabíamos lo que pasaba. Estábamos, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué corren? ¿Pasará algo? ¿Habrá que correr? ¿Habrá algún peligro, verdad? Y de repente nos damos cuenta que una multitud se agolpa enfrente de un hotel que había en aquella esquina. Y más gente se agolpaba hasta el punto de ni siquiera llegaba a saber quién estaba saliendo por esa puerta. Y personas de seguridad hicieron un cerco perimetral. De repente apareció, supuestamente, una gran estrella de la canción que tiene miles o millones de seguidores en el mundo. Y creo que era Beyoncé, las confundo realmente a estos artistas. Todo el mundo estaba allí, sacaron las cámaras, se agolparon allí, querían acercarse, querían sacar una foto, querían saludarle. Esta es la imagen que sucede cuando Jesús aparece. Y ciertamente Jesús era digno de estar maravillado y asombrado, no como los seres humanos, que realmente es algo fugaz, es algo superfluo, superficial. Pero Jesús realmente, Dios hecho hombre, aparece allí después de que la multitud había oído sus señales, prodigios, maravillas de su persona. Ni mediando palabra van todos como una marabunta hacia Jesús. Pero esa marabunta ya existía anteriormente, solo se había relocalizado. ¿Qué había sucedido para que se creara todo ese alboroto? Los versículos 16 y 18 nos ponen en situación de lo que había sucedido durante la ausencia de Jesús y sus 3 discípulos más cercanos. Fijémonos, versículos 16 al 18, leámoslo de nuevo. Y él les preguntó, Jesús hace esta pregunta, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. ¿Qué había sucedido? Jesús es el que toma la iniciativa, fijémonos, versículo 16, y hace una pregunta directa. ¿Qué discutís con ellos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha traído esta gran multitud? Pero no responden ni sus discípulos, allí presentes, ni los escribas, allí presentes, que eran los que están teniendo la discusión, sino un hombre entre la multitud que de alguna manera se siente responsable de lo que estaba sucediendo y le explica. Este hombre había traído a su hijo a Jesús, versículo 17. Y en el resto del versículo 17 y 18 le explica la razón por la que le había traído a su hijo y lo cual había sido causa de ese gran alboroto y de esa discusión. Le había traído porque su hijo tenía un espíritu inmundo que le había enmudecido. No solo no podía hablar, sino que también parte de su descripción, los versículos 17 y 18, dice que lo derribaba. No solo no podía hablar y lo derribaba, sino que echaba espumarajos por la boca. No solo eso, sino que le crujían los dientes. Y finalmente toda esa situación estaba siendo tan tensa que le iba consumiendo literalmente su vida. A día de hoy estos síntomas, es reconocido de manera general, podrían encajar perfectamente con los síntomas de un muchacho epiléptico. Y de hecho algunos tratan de racionalizar el episodio y dejarlo meramente en un episodio epiléptico. Pero vemos que posteriormente, por lo que nos dicen las Escrituras y la manera que Jesús trata con el episodio, no era una mera epilepsis, sino que un espíritu inmundo, un demonio, estaba poseyendo a este chico y por eso se daban esos síntomas que pueden coincidir con los síntomas de una persona epiléptica.
El padre, ante esta situación desesperada, le trae a Jesús, al muchacho, pero ¿qué sucede? No está Jesús. Solo se encuentra a 9 de sus discípulos. Y ante su desesperación, final versículo 18, al no encontrar a Jesús, encuentra a sus discípulos y le pide a sus discípulos que expulsen al demonio inmundo. Ellos lo intentan, pero ¿qué sucede? No pudieron, nos dice el versículo 18. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. ¿Cuál había sido el problema? ¿Por qué los discípulos no habían podido expulsar al demonio del hijo de este hombre que interactúa con Jesús? No tenemos que hacer cábalas, el mismo Jesús da la razón en el versículo siguiente, versículo 19. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Los discípulos intentaron expulsar al espíritu inmundo porque anteriormente Jesús les había delegado esa autoridad exclusiva a ellos. Si vamos a Marcos capítulo 3, observemos que los discípulos no habían tratado de expulsar a este demonio, al muchacho, por su propia cuenta, sino que Jesús, cuando les llama y les designa como sus 12 apóstoles entre sus seguidores, en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15, observamos, empezando en el 14, que designa 12 con esta finalidad, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar especialmente, pero les da autoridad y capacidad según les enviaba a predicar. Versículo 15, para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Esta autoridad no era propia de los discípulos. ¿De quién era esta autoridad? De Jesús, de Dios. Pero él se la delega particularmente y exclusivamente a sus apóstoles, a estos 12, según les enviase posteriormente a predicar. El tiempo pasa, están con él y les empieza a preparar, y llegamos al capítulo 6 de Marcos, y es cuando Jesús envía por primera vez a los 12, es como un momento de prácticas para los discípulos. Y entonces dice Marcos 6, versículo 7, que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Vemos en los pasajes paralelos de Mateo, de Lucas, que los envió a predicar, ratificando el llamado de Marcos 3. Pero fijémonos, de nuevo se repite algo, versículo 7, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y ellos, versículo 12, saliendo, predicaban que todos se arrepintieran. Ese era el énfasis de su ministerio, al igual que el énfasis de Jesús. Pero ¿qué hacían? Debido a que Jesús les había delegado esa autoridad y debido a la oposición espiritual manifestada en endemoniados, versículo 13, echaban fuera los discípulos muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, algo que también Jesús había delegado. Su poder para ratificar que eran sus enviados y que podían hacer lo mismo que les había enviado hacían, para que esto ratificase no solo su verdadera comisión como sus discípulos, sino también el mensaje, la verdad del Evangelio. Arrepentíos y creed. Así que los discípulos no hacen nada que no hubieran hecho antes y que Jesús les había delegado. De hecho, ellos mismos en el capítulo 6, versículo 30, dice que cuando vuelven de esta primera misión ministerial, en prácticas, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado, incluido las expulsiones de demonios. Jesús estaba al tanto. Entonces, no era el problema que los discípulos no tuvieran la autoridad delegada de Jesús para hacerlo. Ni tampoco había sido el problema que no supieran cómo hacerlo, ya que lo habían hecho antes. ¿Cuál era el problema? Volvamos a nuestro pasaje en Marcos capítulo 9. Jesús dijo, versículo 19, oh generación incrédula. Sus palabras van dirigidas a todos los presentes en general, pero en particular a sus discípulos, porque fijémonos en el versículo 18, justo lo que le acaba de decir el Padre es: y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Sí, hay una multitud allí, pero el contexto inmediato nos da a entender a quién se está refiriendo con estas palabras de manera particular. Oh generación incrédula. ¿A quién se estaba refiriendo? A los discípulos.
que no habían podido expulsar a este demonio. Jesús estaba tan decepcionado por la duda e incredulidad de sus discípulos que a continuación pronuncia más palabras. No solo se queda en afirmar el hecho, ¡qué incredulidad habéis manifestado!, sino que a continuación expresa con pregunta, en admiración realmente, en sorpresa: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Observamos la santa exasperación de Jesús con sus discípulos. De hecho, es comprensible. Después de más de 2 años junto a él, más de 2 años ya de entrenamiento, después de saber que tienen la autoridad, después de que lo han puesto en práctica, todavía dudaban y la incredulidad reinaba en sus vidas. Y él se tendría que encargar del asunto ante la incredulidad de sus discípulos. Y por eso dice: traédmelo. Jesús tendría que actuar ante la incredulidad y a pesar de la incredulidad de sus discípulos. ¿Qué fue lo que hizo que no pudieran expulsar a este demonio cuando tenían la autoridad delegada, cuando ya lo habían hecho anteriormente? Fue la duda. Fue la duda que les llevó a los discípulos a no poder realizar esa expulsión. La duda que llevó a no confiar plenamente en el poder de Jesús para hacerlo, aunque Él no estuviera presente con ellos ahí. Jesús fue testigo de esta incredulidad en otras ocasiones y exclamó palabras similares al respecto dirigidas a ellos. Fijémonos, todos habían sido amonestados, nos acordamos en ese episodio que no confían en Él en medio de la gran tormenta en el mar de Galilea. Y cuando Jesús es despertado por los discípulos, no preocupados por el bienestar de Jesús, sino por su propio bienestar, cuando le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos nosotros? Jesús puede haber dicho: ¿no os importa a vosotros que perezca yo? Estoy aquí durmiendo y solo les importa a vosotros mismos. Pero Jesús no les contesta esto. Jesús les dice: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? No solo en ese episodio encontramos la incredulidad de sus discípulos, sino que recordamos cuando estos discutían que no tenían pan, al no entender lo que Jesús les decía, y tras haber presenciado 2 multiplicaciones milagrosas de alimentación a 2 grandes multitudes, solo contando hombres, Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Acababan de ver 2 milagros increíbles de multiplicación con panes y peces, y todavía están discutiendo entre ellos que no tenían pan. Y Jesús les dice: hombres de poca fe. No queda ahí, sino que Pedro mismo, cuando trató de andar sobre las aguas en medio de la tormenta, al ir al encuentro de Jesús, nos acordamos qué sucede: camina un poquito y entonces comienza a hundirse, y Jesús le dice: hombre de poca fe. ¿Cuál era el asunto de la poca fe? Jesús le dice: ¿por qué dudaste? Ahí está el kit de la cuestión. La duda fue lo que les llevó a sus discípulos a no poder realizar esa expulsión, y esa duda fue una muestra de su poca fe, y esa poca fe Jesús lo ratifica como incredulidad. No creyeron realmente que pudieran hacerlo, porque no estaban confiando en Jesús y su autoridad delegada, aunque Él no pudiera estar allí presente en ese momento. Jesús va a hacer posible lo imposible, como vamos a ver posteriormente según avanzamos en el relato. Pero en primer lugar lo hace a pesar de la incredulidad de sus discípulos. Y vamos a observar a lo largo del pasaje que nada cambia en los discípulos. Siguieron dudando. No fue que hubo un cambio y entonces Jesús dijo: bueno, ahora como creéis voy a hacer este milagro. Muchas veces se pone el énfasis equivocadamente en la persona y no en Dios. En el hombre y no en Jesús, en muchos aspectos, pero especialmente cuando llegamos a estos episodios, se saca un versículo, se saca totalmente de su contexto, y entonces le hacemos decir lo que nos parece. Tienes que tener fe, porque si no tienes suficiente fe, entonces es culpa tuya que no suceda. Sí, es cierto, Jesús les dijo: es porque no tienes fe que no sucedió. Pero fijémonos que aún sin tener fe, y a pesar de no tener fe, y a pesar de la incredulidad de sus discípulos, Cristo hace posible lo imposible. No depende de nosotros, depende de Él.
pero nos da una oportunidad